como bancada y coherente con nuestro programa político, no podríamos avalar ni apoyar, en este caso, una acción o una iniciativa de esa índole. Rápidamente en un enlace vía Zoom con Margot Palacios. Ella es vocera de Perú Libre y miembro de la Comisión de Ética. Bienvenida, congresista Palacios, a Exitosa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Karina, y gracias por esta invitación. Muchas gracias. Siguiendo el hilo de lo que venimos haciendo y de lo que hemos escuchado de nuestro periodista en el Congreso de la República, Pablo Francia, ¿usted está de acuerdo y Perú Libre estaría de acuerdo de darle estas prerrogativas legislativas al Premier? Bien, Karina, como he escuchado el enlace hace un momento del reportero, hay varias facultades en materia de legislación que quiere, en este caso, desde el Ejecutivo aprobar, ¿no? En materia de seguridad ciudadana, en materia de fenómeno del niño, y si vamos a hacer, en este caso, una separación, nosotros en materia de seguridad ciudadana nos preocupa de sobremanera cómo en estos últimos días o semanas se está promoviendo y hasta, pues, de alguna manera pretendiendo en el subconsciente de la población hacer ver cómo lo que viene pasando en El Salvador, este plan Bukele denominado, implantarlo aquí en el Perú, y eso lo vemos con suma preocupación porque varios organismos internacionales han señalado que si hay graves violaciones a los derechos humanos, niños inclusive encarcelados, y creo que esto no se puede replicarse en nuestro país, y en este caso lo que está pidiendo el Ejecutivo se va a regir bajo este contexto. Desde la bancada de Perú Libre, obviamente, nosotros no apoyaríamos ni tampoco con esta nueva policía, que sería un paralelismo a lo que ya tenemos. Recordar, Karina, que hace unos meses atrás veíamos en el frontis del Poder Judicial una cantidad o una multitud de policías y militares, ¿no? Demostrando que tenemos personal, que tenemos logística, pero que ello sirvió para, en este caso, repeler a una población que se movilizaba. ¿Por qué no utilizar ese mismo personal, esa misma logística para también combatir la inseguridad ciudadana de altísimos niveles? Sí, efectivamente que tiene el Perú, pero creo que no podemos copiar en este caso un plan que es en un contexto distinto, sino tenemos que ver lo que pasa, contextualizarlo en nuestro país y desde esa problemática que nace en el Perú plantear, en este caso, acciones en materia de legislación para que también se pueda iniciar sanciones más severas a quienes cometan este tipo de delitos, y obviamente quien más perjudicado es la población. Muy bien, entonces sí reconoce que hay un problema, reconoce que se tiene que hacer algo, pero no necesariamente copiar planes, sino ver de dónde empezar y tener un plan que se tenga que seguir, un plan, modelo, mecanismo que se tenga que implementar. Por supuesto que sí, hay que entender que el tema de seguridad ciudadana no solamente corresponde, en este caso, al gobierno central, sino también a los gobiernos locales y al gobierno regional. Eso está normado de esa manera y creo que tiene que haber desde ahí un trabajo articulado entre estos tres niveles de gobierno y no pretender, en este caso, en el subconsciente del pueblo peruano, decirle que este es un plan exitoso y que aquí también hay que, en este caso, implementarlo, reiterar con suma preocupación. Es un plan que está vulnerando y violando los derechos humanos. Hace meses, años inclusive, El Salvador ya se encuentra también lo que viene a ser en un estado de sitio, donde hay una grave vulneración a los derechos humanos, no hay libertad de reunión, está permitido la violación al domicilio, y entonces, ¿cómo podemos avalar, en este caso, en una sociedad democrática, estas acciones que simplemente recortan derechos constitucionales y universales de la población? Y Perú Libre ya ha hablado en la bancada si le van a dar o no le van a dar el visto bueno para la delegación de facultades al Premier. Con respecto al tema de materia de seguridad ciudadana y queriéndose prácticamente implementar lo que se viene haciendo en El Salvador, nosotros como bancada y coherente con nuestro programa político no podríamos avalar ni apoyar, en este caso, una acción o una iniciativa de esa índole. En Pero otras materias, por supuesto que sí, como el fenómeno del niño, creo que es necesario atender, pero también recordar que el día de ayer el Contralor de la República ha hablado que ni el 5% se ha avanzado en estas obras que amenguarían
la El fuerza impacto, como ¿no? se ha venido dándose, en este caso las lluvias en el norte del país. Entonces tenemos un ejecutivo incapaz de gastar, incapaz de poder construir las obras de impacto y que éstas podrían de alguna manera bajar los niveles de desastre que hemos tenido ya con el ciclón Yaku. Muy bien, entonces, si es que el día de hoy ustedes escuchan que el plan de seguridad, que es algo muy importante también, no se parece al plan Bukele, ¿cambiarían su postura o no? En relación a este paralelismo que plantea de una nueva policía, donde se tengan que entrenar solo 6 meses en una escuela de policías y después puedan salir a las calles usando armamento, creo que tampoco es dable. Aquí se tiene que formar a los policías. En estos últimos meses y años, la policía ha sido sumamente cuestionada. Inclusive muchos de esta policía integran organizaciones criminales. Entonces, ¿cómo vamos a darle mayor potestad a jóvenes que no estén debidamente preparados para usar armas, para atender y en este caso asistir a situaciones en las cuales se vea expuesto algún ciudadano frente a un delincuente si no están capacitados? Esto es crear un paralelismo sobre lo que ya existe, sobre la Policía Nacional del Perú, y que creo que debe haber una estrategia propia del Estado conjuntamente en coordinación con los tres gobiernos. El tema de seguridad ciudadana no solamente le compete en este caso al Ejecutivo, también a los gobiernos locales y regionales y por supuesto también al Legislativo para poder en este caso presentar iniciativas legislativas, obviamente que sancionen o tengan sanciones más duras para que no haya este tipo de vulneración, abuso, asalto a los ciudadanos que de manera libre transcurren por todo el Perú, pero lamentablemente son asaltados, son cogoteados y entre otro tipo de delitos que se dan por estas personas de mal vivir. Bueno, entonces me ha quedado claro que la posición de Perú Libre es que no les convence los planes que ellos llevan para luchar contra la seguridad ciudadana y por eso en materia de seguridad no les van a dar el tema de la delegación de facultades. En el tema del fenómeno del niño, ¿qué se va a hacer entonces para tratar de empujar este 5% que es raquítico, ¿no? Para el gasto de la prevención, el riesgo contra el impacto del fenómeno del niño? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso de la República y si sí les van a dar las facultades, si no están gastando bien? ¿Cómo se maneja en este caso la política en el Congreso de la República desde Perú Posible? Desde Perú Libre, No, disculpe. bueno, desde este lado, sí, Karina, mira, como tú muy bien has dicho, es una ejecución raquítica y hasta vergonzosa. Estamos entrando al 9º mes de este año y lamentablemente no hay capacidad de ejecución de gasto. Esto demuestra que en este caso, ministros, viceministros, directores de línea, son ineptos, no tienen la capacidad de poder gastar y ejecutar ese presupuesto que se tiene. Y como le he señalado, nosotros vamos a evaluar, ¿no? Frente a una situación como es el fenómeno del niño, inevitable, que se van a venir las lluvias, que vamos a ver lo que hemos visto episodios donde se lleva y se destruye infraestructura, no solamente construida del Estado, sino también del privado y de la población. Creo que es necesario evaluar también si es que se le hay que dar o no, en este caso, las facultades legislativas al Ejecutivo en materia de fenómenos del niño. Pero es una situación que se va a dar, es una situación que va a venirse. Pero también a la misma vez vemos cómo la ineptitud de los funcionarios hace que no haya la capacidad de poder ejecutar obras de envergadura que puedan, en este caso, evitar un mayor impacto en el desastre, tanto de las infraestructuras que ya se han construido. Y nosotros por eso nunca hemos estado de acuerdo que la autoridad, en este caso con reconstrucción, con cambios, se tenga que cerrar y no se tenga que investigar y no se tenga que decir qué pasó, porque también se habló de que ahí había situaciones de corrupción, la misma Contraloría lo ha señalado, pero se ha aprobado desde el Congreso de la República crear otra institución y te aseguro que va a seguir la corrupción en los niveles como estamos viendo hasta el día de hoy y tal vez con una ejecución mucho más baja, porque estas obras de envergadura se tienen que hacer, en este caso, con tiempos muy amplios. No se hace en un mes, en 2 meses o en 3 meses. Las lluvias vienen, estamos hablando de acá un mes y medio. ¿Qué vamos a construir en un mes y medio?
¿qué se va a hacer? Nada. Entonces, creo que es muy tarde, ¿no? La incapacidad y la ineptitud del Ejecutivo hace que también muy tarde se pida estas facultades cuando evidentemente estamos frente a un desastre. Quienes van a ser más afectados es la población, no los ministros, no los viceministros, no los directores del INE. Bueno, entonces desde el Congreso de la República no se puede hacer nada para facilitar, encauzar el tema de, porque donde la Contraloría ha visto que hay un escollo es en la ejecución, ¿no? Entonces los expedientes técnicos están mal hechos, no se puede hacer algo para facilitar el tema técnico. Y se lo pregunto porque cuando llegó este nuevo gobierno, específicamente, para citar un ejemplo, al Ministerio de Vivienda dijo que se había destruido en el gobierno de Pedro Castillo, que la capacidad técnica se había mellado tanto que reconstruir eso con nuevos profesionales iba a ser pues una tarea titánica, y es lo que están tratando de hacer según lo que se dice desde el Ejecutivo. Entonces, ahí también hay una responsabilidad compartida de la ineptitud que se arrastra de este gobierno de Perú Libre, ¿no? No, y yo creo que, Karina Novoa, te estás equivocándote. Como te decía, el tema de las obras en el norte del Perú son mega obras. Obras que no se podían construir en un año o en 2 años. Estamos hablando de diques, estamos hablando de grandes represas, y que no son pequeñas, son grandes, y que aquí hay un ánimo de querer pretender que todo se originó en el gobierno de Pedro Castillo, lo cual es falso. Tú muy bien has dicho que para hacer y para ejecutar estos proyectos se necesitó antes elaborar un perfil y un expediente técnico. Es decir, estos fueron elaborados en las gestiones anteriores. Bien, entonces esos expedientes y perfiles estuvieron mal hechos o finalmente no se concluyeron varios de los expedientes y perfiles. Entonces, ¿por qué se cierra la autoridad, en este caso de reconstrucción por cambios? ¿Por qué? Porque no había, en este caso, elaborado expedientes buenos, porque no habían ejecutado, construido obras de Claro, pero envergadura que puedan actuar en impacto. estamos hablando del informe que ha presentado ayer la Contraloría, ¿no? Entonces ya cerramos la brecha del tiempo, estamos hablando del fenómeno del niño que se viene, de este marco de ejecución de 5,6% de abril a julio. Entonces, sí, estamos en este gobierno, estamos hablando de este gobierno y lo que dice que le dejó el gobierno de Pedro Castillo. No es el gobierno de Perú Libre. Hay que recordar, la señora Dina Boluarte fue expulsada del partido político Perú Libre. Cuando tú expulsas a alguien, ya no es del partido. Eso tiene que quedar bien claro. Acá no nos pueden a nosotros, en este caso, lanzar como una piedra y decir que Dina Boluarte es del partido político Perú Libre. Ella fue expulsada, ella no reconoce al partido y por ende no es en este caso. Así como los disidentes, como los tránsfugas en el Congreso de la República, renuncian a su bancada y renuncian a su partido. Y eso tiene que quedar bien en claro. Ahora, con respecto a la incapacidad y ineficiencia, reitero, antes de construirse un dique, antes de construirse una represa, una presa, ¿qué tiene que haber habido antes? Un perfil y un expediente técnico. Entonces, si los expedientes técnicos y el perfil han estado mal, es decir, que lo han hecho en gestiones anteriores. Son obras que no se hacen en un año o en un año y medio. Son obras que tienen, por lo general, más de un año y medio para la construcción. Entonces, ¿cuánto tiempo ha estado Pedro Castillo en el gobierno? Ha sido, en este caso, retenido el 7 de diciembre del 2022. Ha estado un año y cuántos meses, nada más. Entonces no podemos pretender decir que él es el responsable. Aquí hay responsables desde gestiones anteriores que han sido incapaces, ineptos, no han elaborado perfiles y expedientes adecuados o no han concluido con elaborar y por eso no se ha podido ejecutar estos proyectos o estas infraestructuras de gran envergadura para amenguar los embates de la naturaleza. Aquí creo que lo que se busca es limpiar una gestión incapaz con la gestión anterior y decir que todo es responsabilidad de él. Entonces, ¿por qué se ha cerrado la autoridad por reconstrucción por cambios? ¿Por qué?
porque era incapaz, era inepto, y fue creado en el gobierno de Pedro Castillo. Esto vino de hace gestiones anteriores y no se hizo nada desde esa Sí, gestión, claro. no solamente Sí, el periodo de Pedro Castillo, sino en usted las tiene anteriores razón, pero gestiones. solamente estábamos hablando de este último informe de la Contraloría que tiene que ver con todos los decretos ley que se han dado con muchísima plata y que también tiene que ver pues algo de responsabilidad con todo el desastre que dejó Pedro Castillo, porque usted no me va a negar que la corrupción de Sara Goray en el Ministerio de Vivienda o todos los demás temas de corrupción no hicieron nada pues en el aparato estatal. Pero pasemos de esto porque se nos va el tiempo y yo no quiero dejar de mencionarla, ya que usted es presidenta, no es presidenta, sino miembro de la Comisión de Ética, y se reúne este jueves para ver el tema Soto, y el presidente del Congreso tiene un sinnúmero de acusaciones y denuncias. Quiero saber cómo se va a tocar este tema y si un presidente así puede seguir soportando en la mesa directiva. ¿Qué piensan Sí, ustedes? como ayer se ha instalado la Comisión de Ética, en el cual también se planteaba como secretario al congresista Héctor Valer, en el cual yo me opuse fundamentando, porque dentro de nuestro reglamento del Congreso de la República se plantea que las personas que tengan procesos penales o estén, en este caso, en algunos procesos dentro de la Comisión de Ética no lo pueden integrar. Lo hicimos y por ello también he sido amenazada por ese congresista porque ha dicho que me va a querellar porque lo que he señalado sería falso, pese a que he mostrado pruebas, y se logró que él, en este caso, desestimara de su postulación y solo se eligió al presidente y al vicepresidente. En la misma manera vamos a nosotros a cumplir nuestro trabajo. Ya vamos a sesionar este jueves, muy bien como usted lo ha señalado, y vamos a iniciar con el primer caso, que en este caso es del pues, presidente del Congreso de la República, y de esa manera vamos a respetar el debido proceso, vamos a escuchar en este caso al congresista Soto, y si después de ello, de todas las pruebas que se vaya a recabar en la Comisión de Ética, él ha infringido el Código Parlamentario de Ética del Congreso de la República, se tendrá que sancionar correspondientemente como le corresponde a la vía parlamentaria. En la vía penal es otro espacio, ya está el Ministerio Público, ya está la Procuraduría, ya está iniciando las investigaciones que correspondan, y ahí están los jueces y fiscales quienes determinarán la sanción que corresponda, en este caso, al congresista Soto. Y desde el Parlamento haremos nuestro trabajo de poder, en este caso, primero, ver la situación de acuerdo al debido procedimiento, y si que se determina que hay que sancionarlo, se tendrá que sancionar. Y una avalancha de acusaciones deja mal parado pues a cualquier congresista, ¿no? Efectivamente, sí, usted tiene toda la razón, ahí no debería haber este tipo de situaciones que mella la institucionalidad del Congreso de la República, pero ahí tenemos el espacio de la Comisión de Ética, y porque por cierto es una nueva mesa directiva, hay muchos nuevos integrantes titulares en esta comisión, entendiéndose que cada 2 años se renueva la Comisión de Ética, ¿no? Ya concluyó la anterior gestión, estamos iniciando una nueva gestión y lo vamos a hacer dentro de los parámetros del respeto al pueblo, del respeto a la ética, y si hubiera situaciones en las cuales se tiene que sancionar a los congresistas porque están infringiendo el Código de Ética del Congreso de la República, se tendrá que sancionar. ¿Y usted está a favor o en contra de la censura? Como le he señalado, vamos a escuchar, vamos a evaluar, y dentro de los parámetros que señala el Código de Ética del Parlamento, porque estamos en el estamento parlamentario, si amerita, lo haremos, y si no, no. Vamos a esperar cómo es que el presidente del Congreso de la República se va a presentar a la comisión, de que asimismo él ya ha señalado que va a ir, que va a presentar su informe, su descargo correspondiente, lo vamos a escuchar, y después de ahí vamos a tomar nuestras decisiones también. Ojalá que no pierda pues esa fuerza que siempre le hemos visto en la Comisión de Ética con los mochasueldos, con Soto, con todos los que hemos visto desfilar con diferentes acusaciones en el periodismo, que es el que destapa pues estas malas prácticas del Congreso de la República. Muchas gracias a Margot Palacios, vocera de Perú Libre y miembro de la Comisión de Ética.